Buenos días a todos. Bueno, el objetivo de esta primera plática es discutir el tema de estadística descriptiva. Bueno, la estadística descriptiva básicamente lo que nos permite es generar herramientas gráficas y criterios para entonces la descripción de los datos, ¿no? A partir de tanto de herramientas gráficas como criterios para calcular, en este caso, las medidas de localización, que vienen siendo el centro de gravedad de los datos, y medidas de dispersión de los mismos, ¿no? Que nos permiten ver, en este caso, la variabilidad de un conjunto de datos. O sea, nosotros tenemos básicamente un centro de gravedad, que sería las medidas en este caso, las medidas de localización, como la media, la mediana, y tenemos medidas de dispersión que nos permiten ver cuánto varían estos datos, que pueden ser en este caso, por ejemplo, herramientas o en este caso criterios como la varianza, la desviación estándar o el rango de los datos. Bueno, en el caso de la distribución, de la presentación gráfica de los datos, la herramienta más importante o más utilizada son las distribuciones de frecuencia y los histogramas. Para construir una distribución de frecuencia, básicamente lo que hacemos es generar diferentes clases que son como intervalos, sobre los cuales vamos a ir agrupando los datos, y estos intervalos que se conocen como intervalos de clases. El número de clases o el número de intervalos en el que dividimos los datos lo llamamos, en este caso, intervalo de clase, y el número de datos en cada uno de los intervalos de clase sería la frecuencia del intervalo de clase correspondiente. ¿Cómo definimos el número de clases? Bueno, se define a partir de la raíz cuadrada del número de datos, ¿no? O sea que básicamente la frecuencia de cada clase es el número de datos en la misma, y la frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia de cada clase entre el número total de datos. Una vez que tenemos los intervalos de clase y tenemos la frecuencia, podemos entonces construir una herramienta gráfica que es el histograma de frecuencia. Por ejemplo, acá se ve en el eje X aparecen entonces se pueden ver los intervalos de clase correspondientes para estos datos, y en el eje Y entonces aparece la frecuencia, o sea, las veces que aparece el número de datos en cada una de las clases. Por ejemplo, acá se ve que en este intervalo de clase tenemos un dato, que en este segundo intervalo de clase tenemos 3 datos, y así sucesivamente, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Acá yo tengo, por ejemplo, mediciones de intensidad solar para una cierta localidad en España, ¿no? Entonces son una serie de datos que aparecen ahí. Yo lo que hice fue que, déjame poner en modo presentación, en la presentación inserté esta lámina donde aparecen algunas instrucciones en MATLAB que nos permiten hacer este análisis de forma mucho más rápida y eficiente, ¿no? Bueno, para empezar, lo que voy a hacer, bueno, el número de clases acá es aproximadamente 6. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, voy a hacerlo en MATLAB, ¿no? Voy a copiar. Disculpen. Usted lo que puede hacer es, de la presentación que yo les envíe, usted puede agarrar y copiar. Por ejemplo, acá yo voy a copiar, y ya tengo entonces los datos en mi computadora. Tengo los datos en mi computadora, y lo que voy a hacer es, bueno, primero que todo quiero calcular cuántos datos tengo. ¿Por qué quiero calcular el número de datos? Porque, como bien como les muestro acá, el número de clases que yo tenga en mis datos se calcula como la raíz cuadrada del número total de datos. En este caso yo tengo 35 datos en la lista de datos. Por lo tanto, el número de clases, bueno, cuando calculo la raíz cuadrada me da aproximadamente 5.92. O sea que una estimación buena del número de clases sería en este caso 6. Obviamente esto puede ir cambiando. O sea, puede ser
obviamente 6 es un buen número, podría ser 5, 6, 7, es una estimación, ¿no? Pero bueno, básicamente 6 en este caso podría ser una buena estimación para el número de clases que tienen estos datos, ¿no? Me voy entonces a MATLAB. Bueno, en MATLAB ya vi que esta instrucción me da a mí la longitud de un vector. En este caso el vector está formado por los datos. Veo que tengo 35 datos, calculo la raíz cuadrada, ¿no? Calculo la raíz cuadrada de 35, como aparece en la lámina, bueno, y obtuve entonces 5.9161, o sea, aproximadamente 6 es el número de clases. El número de clases que tengo. Bueno, me voy entonces a las instrucciones que tenía yo por acá. Lo otro que puedo hacer entonces, por ejemplo, bueno, en MATLAB usted puede hacer automáticamente hacer el histograma. Aquí les voy a mostrar, ¿no? O sea, yo tengo, con esta instrucción, calculo el histograma de mis datos directamente. Se está demorando un poco porque tengo varias cosas ejecutando acá. Bueno, aquí tengo. Bueno, el programa en este caso me definió arbitrariamente el número de, en este caso de clases, pero yo voy a utilizar otro número, en este caso 6. Voy a hacerlo con 6 clases. Aquí ya me modifico la gráfica. Pero también lo que puedo hacer entonces también es modificar, en este caso, no solo el número de clases, sino la frontera de las clases, ¿no? Me regreso a la presentación. Bueno, acá por ejemplo yo puedo definir las fronteras de las clases, ¿no? Aquí por ejemplo las clases están entre 400 y 500, entre 500 y 600, 600 y 700, 700 y 800, 800 y 900 y 900 y 1000. Podría hacerlo así. Voy a definir un vector que tiene básicamente, o lo voy a copiar directamente para que lo vean que es sencillo. O sea, yo puedo agarrar y sencillamente copiar, ¿no? De acá. Y ese vector puedo copiar ese vector. Ni siquiera voy a hacer nada para que vean qué simple puede ser. Ya aquí, bueno, se le cambió un poco el nombre, le voy a poner un nombre más edge. Le voy a poner el nombre en inglés. Ok. Esto me define las fronteras de cada clase, ¿no? Aquí está ese vector. Y entonces voy a hacer mi histograma. Mi histograma, ¿cómo lo voy a hacer? El histograma lo voy a hacer sencillamente, lo puedo hacer en este caso con los datos que aparecen acá, con el vector datos, que en este caso son los datos que yo acabo de introducir en mi programa, y definiendo entonces las fronteras de las clases. Ahorita lo que voy a hacer es ir contando cuántos datos tengo en cada una de las clases. O sea, esto obviamente yo lo puedo hacer manualmente, pero bueno, aquí es mucho más sencillo, ¿no? Yo tengo 35 datos, ¿sí? 35 datos, y esta respuesta que aparece acá, esta función me dice a mí, ok, ¿cuántos datos tienes en cada una de las clases? Entre 400 y 500 aquí me aparece que tengo un dato. Entre 500 y 600 tengo 2. O sea, este valor que aparece aquí obviamente es la frecuencia de cada clase. O sea, entre 400 y 500 tengo un dato, entre 500 y 600 tengo 2 datos, entre 600 y 700 tengo 4 datos, entre 700 y 800 tengo 7 datos, 800 y 900 9, y entre 900 y 1000 tengo 12 datos. Entonces, básicamente aquí lo que yo estoy viendo es, uno, tengo un conjunto de datos, definí las clases, ¿sí? Las fronteras de clases para, en este caso, para cada uno
para estos datos, y la frecuencia de los datos aparece entonces aquí como estos 6 valores que aparecen acá abajo, ¿no? Que básicamente son la cantidad de datos en cada una de las clases. Y también puedo calcular, si yo sé que son 35 datos, entonces puedo calcular entonces la frecuencia relativa. Entonces esta es la frecuencia de cada clase y esto es la frecuencia relativa, ¿no? La frecuencia relativa. Y obviamente lo que puedo hacer entonces también es después hacer un histograma, pero ya con las frecuencias que yo definí ahorita en mi ejercicio, ¿no? Entonces esto sería en este caso el histograma para esos datos con esas clases que yo definí y las frecuencias que obviamente fueron calculadas por MATLAB, ¿no? Entonces, bueno, esto es una ilustración de cómo podemos usar esta herramienta. Aquí les dejo entonces estas instrucciones para que ustedes las puedan utilizar tal cual y trabajar entonces este pequeño ejemplo. En la parte de estadística descriptiva yo creo entonces que el proyecto va a ser práctico. Ustedes pueden usar Excel o alguna otra herramienta para hacer este tipo de análisis, que va a ser en la práctica lo que ustedes hacen en la vida real. En la vida real nadie hace una tabla de frecuencias a mano. La hace usando algún tipo de software como MATLAB o puede ser Excel, ¿no? Entonces básicamente estas herramientas hay que irlas utilizando. Bueno, aquí está el histograma que acabamos de construir, el histograma de frecuencias para estos datos. O sea que esto nos ilustra, entonces básicamente es construir los intervalos de clase, calcular las frecuencias viendo la cantidad de elementos en cada clase y entonces graficar básicamente una gráfica que tenga en este caso por un lado los intervalos de clase y por otro lado la frecuencia correspondiente a cada una de las clases. Bueno, esas son herramientas gráficas. Ahora, las herramientas que tienen que ver con una caracterización de los datos son las medidas de tendencia central o localización y las medidas de dispersión. Como medida de tendencia central más utilizada tenemos la media de los datos, que la media de los datos básicamente es la media aritmética, es sumar todos los datos y dividirlo entre el número de datos. Eso es algo que básicamente no tiene ningún tipo de problema. Ahora, existe otra medida de localización que es la mediana, que la mediana básicamente lo que me dice a mí es, si yo ordeno los datos de menor a mayor, cuál es el dato que está a la mitad, por así decirlo, ¿no? Esa sería la definición de mediana, ¿no? Cuando el dato es impar, cuando el número de datos es impar, básicamente el elemento que está en el centro, pero si el número de datos es par, es la semisuma de los datos que están a la mitad. Vamos a ilustrar esto con un pequeño ejemplo, ¿no? Supongamos que yo tengo estos datos 0, 3, 5, 1 y 9, ¿no? Yo tengo estos datos, ¿no? Y quiero calcular la mediana de estos datos. Bueno, básicamente en este caso n es impar. El número de datos es impar. Es 5, ¿no? El número de datos es impar es igual a 5. Si yo ordeno los datos de menor a mayor sería entonces 0, 1, 3, 5 y 9. Bueno, como ustedes ven, el elemento que está a la mitad de los datos es 3, por lo tanto la mediana de los datos es igual a 3. Así de simple. O sea, si es impar, el número de datos básicamente los ordenamos de menor a mayor y el elemento que esté a la mitad de los datos es la mediana de los datos. Ahora, ¿qué pasa si los datos son pares? El número de datos es par. ¿Sí? Ok, yo voy a generar un número de datos par, ¿no? O sea, yo tengo 0, 1, 3, 5, 9, al igual que el ejemplo anterior, pero voy a incorporar el 10. Bueno, cuando yo los ordeno, bueno, aquí ya los puse ordenados, ¿sí? Están ordenados.
Bueno, el número de datos es 6, es par. Y entonces lo que tengo que checar es cuáles son los dos elementos que están a la mitad. Los dos elementos que están a la mitad son el 3 y el 5. ¿Correcto? Entonces la mediana, en este caso, la mediana vendría siendo la semisuma, o sea, 3 más 5 sobre 2. Sería 8 entre 2 es igual a 4. Entonces, la mediana de estos datos es igual a 4. Que eso es lo que aparece precisamente aquí en la presentación. Nos está indicando en este caso que, acomodo los datos en orden creciente de magnitud. La mediana se define como la parte media, en este caso si es impar, como vimos el elemento que está a la mitad, si es par, la semisuma de los elementos que están a la mitad de los datos. Por otro lado están los percentiles. Ahorita los percentiles los vamos a discutir con más detalle en ejemplos posteriores, que básicamente el percentil me indica, por ejemplo, que al menos el 100K% de las observaciones están debajo de ese valor, están en el valor o por debajo de él, ¿sí? Por ejemplo, el percentil 25 son, si el 25% de los datos son menores que ese valor en particular, ¿no? A eso se refiere en este caso. Eso lo podemos ver en ejemplos más concretos. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, rápidamente las medidas de variabilidad, en este caso que son el rango y la varianza, ¿no? El rango básicamente es la diferencia entre la observación más grande y la observación más pequeña, es todo. Vamos al ejemplo que estábamos discutiendo con los datos en este caso de intensidad solar, ¿no? Bueno, yo tengo esos datos que son 35. En este caso, ¿cómo calculo? Bueno, el valor más grande acá es 960 y el valor más pequeño de estos datos, el valor más pequeño es 498. Por lo tanto, el rango de estos datos es el máximo menos el mínimo. Por lo tanto, el rango de estos datos es 462. Me da una idea de la variabilidad del dato. Es la medida más sencilla para definir la variabilidad de unos datos. Y la otra medida, que es la más conocida, la más utilizada, es la varianza muestral. La varianza muestral básicamente lo que me dice es como la desviación media de los datos, ¿no? La desviación cuadrática media. O sea, usted toma la suma de el dato de cada uno de los datos menos la media, eso lo eleva al cuadrado, suma todo eso, o sea que es la media cuadrática, ¿no? Usted el dato menos la media elevado al cuadrado suma todo eso y lo divide entre n menos 1, donde n es el número de datos. Esa sería entonces la varianza muestral. También este tipo de se puede calcular fácilmente, bueno, no tan fácilmente, pero bueno, se puede hacer una tabla y calcular entonces la varianza muestral si lo vamos a hacer manualmente, pero también obviamente cualquier código de estos tiene incorporado el cálculo de la varianza. Vamos a calcular entonces, por ejemplo, en este caso la media para estos datos. La media, que ya sabemos cómo es, básicamente sumar todos los datos, dividirlo entre el número de datos. Y la varianza también se puede calcular fácilmente acá, con esta función. Y la varianza entonces sería en este caso 1.6 por 10 a la 4, ¿no? 1.65 por 10 a la 4 sería la varianza para estos datos, ¿no? Obviamente esto se puede hacer también manualmente utilizando las fórmulas, pero también vamos a apoyarnos en este tipo de herramientas computacionales que nos permitan hacer estos cálculos de forma mucho más rápida y mucho más eficiente. Resumiendo, ahorita lo que tenemos entonces es una representación gráfica a partir de distribuciones
de frecuencias, calculando el número de clases como la raíz cuadrada del número de datos. Podemos calcular histograma de frecuencias para los datos. Aquí les dejo algunas instrucciones en MATLAB para que puedan hacer estos cálculos. Y las medidas de localización, básicamente la media, la mediana, las medidas de variabilidad, en este caso rango de la muestra, y la varianza de la muestra. Ahorita esto es una clase introductoria. Vamos a seguir trabajando algunos ejemplos de estadística descriptiva utilizando datos y haciéndolo tanto manualmente como usando algún tipo de herramientas computacionales. Les agradezco por su atención de este primer video. Nos vemos en una segunda.